Hermanos, antes de comenzar nuestra lección, quiero tomar un minuto nada más, solo para decir algo. Le pedí permiso al pastor Héctor, le avisé de esto, que es el tema de vindicación. Todo lo que Héctor ha estado enseñando es algo que ciertamente yo espero que ustedes puedan ver en estos días, la amistad profunda que tenemos y que ha sido forjada, siempre me gusta decir, con fuego. No es esas amistades hechas de manera superficial. Y por eso es un deleite para mí poder estar con él, caminar con él y aprender de él. Yo me siento a escucharlo y siempre le estoy haciendo preguntas sobre si estoy entendiendo bien este tema, que es nuevo, que no lo... y es para mí un deleite. Y ciertamente hay cosas en las que quizá hay diferencias, y son diferencias apropiadas en las que podemos pensar, entender. Y lo mismo con hombres como el pastor Jeffrey Johnson. Y quiero decirles esto, estoy muy contento de saber que muchos de ustedes están leyendo el libro de la iglesia del pastor Jeffrey Johnson. Y quiero decirles esto, no hay ningún temor o algo en lo cual ustedes puedan ver con reserva. El pastor Héctor y yo pensamos que realmente es un libro excelente. Y así muchos de sus escritos lo son. Entonces no hace falta mirar con recelo o con temor. Y el hecho de que tengan una ponencia como la que el pastor Héctor tuvo, con franqueza, con sinceridad y con valentía, porque decir cosas a veces muchas personas rehúsan hacer eso y realmente tenemos que valorarlo. Pero es importante entender, hay cosas en este debate de la teología clásica que, como Héctor bien decía, veníamos hablando el otro día, y yo aprovecho cada vez que estoy con él para hacer preguntas y tratar de entender mejor. Y los que son estudiantes míos en el seminario saben también que siempre les digo que tener a un amigo de ese otro lado me hace mirar con misericordia y saber que no debe ser una tontería, porque uno de los hombres más inteligentes que conozco cree eso. Y entonces eso nos ayuda a tener un balance. Pero es importante que sepamos que en esta discusión hay diferentes detalles en donde no cometamos el mismo error del que estamos hablando. Simplemente abrazar algo completamente de alguien o desechar algo completamente de alguien, sino que tenemos que aprender a mirarlo en un buen balance, ¿sí? Y este tema de la teología clásica y su debate ha sido difícil. Realmente el pastor Jeffrey Johnson es parte de nuestros directores en legado. Ustedes saben que hemos publicado casi todos los libros que él ha escrito, de los cuales no me avergüenzo de ninguno. Sin embargo, el tema del debate de la teología clásica es algo que voluntariamente hemos decidido no traducir y no ponerlo a disposición en español, porque aún se podría caer en diferentes posiciones en las que no estamos de acuerdo. Aun cuando tampoco estemos del otro lado mirando completamente el asunto, no me van a escuchar citar aquí, ¿no? Ni la Suma Teológica, etc. Pero aun cuando no estamos ahí, tampoco es importante simplemente desechar algo que es en medio de una discusión. Entonces, solo para vindicar y poner eso sobre la mesa con la sinceridad con la que hablamos, porque esa es la tarea. Yo le decía a Héctor, ese es tu trabajo y está haciendo su trabajo, lo que es correcto. Ustedes ven que no es un tema memorizado, es algo que fluye de su mente. Y es mi trabajo tratar de presentar también una vindicación diciendo, no desechen, miren, escuchen, lean. Y eso es parte de lo que, la razón por la cual estamos aquí. ¿Sí? ¿Seguimos siendo amigos por siempre? Muy bien. Hemos pasado muy malas, así que esto no va a romper esa amistad indestructible. Muy bien. Me corresponde hablar del último tema o la última ponencia que tengo con respecto a la doctrina de la palabra. Y como habíamos hablado ayer, el tema de la palabra tiene tantos detalles importantes que solamente pudimos tomar algunos claves que pudieran servir como base para poder tirar una línea clara en nuestro entendimiento. El último tema que escogí para esto es lo que tiene que ver con la interpretación de la palabra. Muchas de las cosas que voy a tratar de hablar o de enseñar ahora, el pastor Héctor las resumió de una manera preciosa en la clase anterior, en medio de una pequeña exposición que hacía de uno de los temas.
la importancia de decir, estamos de acuerdo con la parte gramatical histórica, estamos de acuerdo con que se vea así, porque no puede ser de otra manera. Pero si solo lo haces así, es incompleto. Si solo lo haces así, no estás haciendo todo lo que deberías al momento de interpretar la Escritura, porque hay un autor divino. Y ese autor divino siempre tuvo la intención de dejar algo en claro. Y como bien decía Héctor, y no me importa si el autor, si el que lo estaba leyendo o el que lo escribía humanamente no lo entendía, ¿qué es lo que quiso decir el autor divino? ¿Cuál es su intención? Y eso es una parte importante que ciertamente tenemos que recuperar de nuestro entendimiento de la interpretación de las Escrituras. Así que voy a tratar de invertir esta hora que viene ahora para considerar algunos aspectos de la interpretación. Y quiero hacerlo a manera de una exposición no exacta necesariamente, pero sí tratando de ajustarme a lo que confesamos en el capítulo 1, párrafo 9. Capítulo 1, párrafo 9 de la Confesión de Fe dice lo siguiente: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Ese es el principio o la regla que encontramos en este párrafo que nosotros confesamos. Hermanos, permítanme introducir este tema de la siguiente manera. Ni siquiera una persona incrédula necesita mucho tiempo para notar que dentro del cristianismo existen muchas diferencias. Por esta razón, no es extraño que algunas de las preguntas que probablemente surgirían en medio de una conversación en la que estamos tratando para hablarles del Señor, ellos comiencen a preguntar: sí, tú me dices que sea cristiano y que crea en el Señor, pero ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Acaso no hay una sola Biblia? ¿Qué es lo que hace que hayan tantas denominaciones cristianas? Y sin duda, todo se reduce a un solo aspecto. Si pudiéramos tomar el tiempo de explicarle a alguien por qué hay tantas diferencias y por qué pensamos diferente, casi centralmente la respuesta está en la interpretación de las Escrituras. No estoy hablando con gente que sigue a hombres. Estoy hablando con cristianos bíblicos que tratan de ser fieles a la verdad de Dios revelada. ¿Por qué hay tanta diferencia entre nosotros? Por causa de nuestra interpretación de la Escritura. Y a pesar de su suprema importancia, la interpretación de las Escrituras es un asunto que ha sido descuidado en un lado. Porque hay gente que puede hablar de teología, pero que no necesariamente puede expresar el texto bíblico y desarrollarlo y exponerlo de una manera apropiada. O puede haber gente que simplemente considere que de lo que hablamos de interpretación bíblica se refiere a lo que hoy se conoce como interpretación bíblica. Estoy agradecido y quiero que esto quede súper claro mientras enseño esto. Estoy agradecido con todos los talleres que se hacen hoy en América Latina para enseñar a predicar mejor. Porque de eso se trata este trabajo. Predicar la palabra, ser fieles en predicarlo. El problema es que a veces, aun cuando hay maestros de nuestra misma fe confesando, su hermenéutica y su entendimiento a veces no es precisamente lo que nosotros estamos confesando en este párrafo. Y el énfasis es tan meticuloso de cómo se debe interpretar. No puedes pensar nada que esté más adelante de este pasaje. Tienes que interpretar solo lo que dice el pasaje, porque el autor no podía saber lo que tú sabes. Entonces, ¿cómo puedes poner eso ahí? Predica el texto. El problema es que ese predica el texto tiene que ver con una connotación mucho más moderna que realmente el concepto bíblico. No, es como si no hubiera un autor mayor. Es como si al ver una película que tú tienes toda una saga y tú sabes de qué habla y cómo se conecta, tú digas, pero no puedes interpretar lo que ese actor dijo ahí en ese momento porque él no sabía que eso significaba. Pero cuando tú tienes la película completa,
tú sabes las implicaciones de esa pequeña frase. Oh, sí, yo sé que ahí todavía eso no tiene mucha importancia, pero presta la atención, porque lo que está diciendo ahí tiene una connotación importantísima para el futuro. Nosotros lo hacemos en cualquier obra literaria, lo hacemos cuando entendemos que hay un autor y cuando entendemos que todas las partes están conectadas. Pero todo este esfuerzo hermenéutico por tratar de mirar el texto y enfatizar lo literal y lo histórico, y a veces se hace eso quitando el concepto sobrenatural, que era un principio que regía la interpretación bíblica de la historia de la iglesia. Ellos sabían que era Dios hablando y sabían que ese autor divino estaba en conexión con todo lo que ese mismo autor había revelado. Por lo tanto, el contexto de cada pasaje de la Escritura es y debe ser toda la Escritura. No solo los pasajes que están antes, aún los que están después. Porque en vez de mirarlo como una línea, debería ser visto como un todo, en donde todo tiene una conexión con cada una de sus partes. Así que, por eso es importante considerar esto. Y lo que yo quiero hacer de una manera sencilla, práctica, al también mirar algunos textos y tratar de interpretarlos usando este principio, es que vamos a mirar dos cosas o dos encabezados principales en esta lección. Primero, vamos a hablar del principio inquebrantable de interpretación bíblica y la forma en la que es definido en la confesión. Pero en segundo lugar, vamos a ver también el principio inquebrantable de interpretación bíblica explicado. Y voy a tratar de usar de una manera sencilla la explicación que hay de cómo se pone o cómo se lleva a cabo este principio. En primer lugar, el principio inquebrantable de interpretación bíblica definido. Este principio es definido a través de esta frase que aparece en nuestra confesión. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las mismas Escrituras. Todo escrito debe ser interpretado basado en reglas, porque de no ser así, las palabras solo serían formas estériles, sin capacidad de comunicar nada de manera objetiva. La comunicación de ideas demanda el respeto de ciertas normas y principios, los cuales deben ser observados para entender lo que el autor está tratando de comunicarnos. De manera general, podemos decir que el aprender a conectar todo texto con su contexto y tratar de entenderlo en el tipo de literatura en el que ese texto se encuentra son principios que nunca deben pasarse por alto. Sin embargo, aunque la Biblia es un libro escrito por hombres y en este sentido comparte con los otros escritos humanos los principios de la interpretación de libros, al mismo tiempo tenemos que recordar que hay principios que surgen de su naturaleza divina y del hecho de que tiene un autor que es Dios, y que ese autor tiene toda esa historia puesta por partes que la fue revelando de manera progresiva, pero que no podemos dejar de ver la parte sobrenatural de este libro. Una de las premisas importantes que se nos enseñan es: la Biblia es un libro, por lo tanto debe ser interpretada como un libro. Y en eso tenemos que afirmar, eso es correcto. Yo no puedo tomar una carta de alguien que escribe diciendo: la verdad es que me senté el otro día en el parque y esta señora me dijo, yo no creo en Dios. Y después me dice, por eso, pastor, quiero decirle que me duele mi corazón y oro por ella. Yo no puedo tomar esa carta y decir, el hermano fulano me mandó esa carta y en la carta dice textualmente, yo no creo en Dios. Ese hermano no puede ser miembro de esta iglesia. Uno diría, pastor, usted está mintiendo primero, porque eso no es lo que dice la carta. ¿Cómo te atreves? Mira las letras ahí. Sí, pero pastor, él está contándole lo que alguien le dijo en el parque, y entonces él está diciendo que en realidad él ora porque no está de acuerdo con eso. Piensa que esa persona se está perdiendo. Usted está sacando las palabras del contexto correcto. Hermanos, todo de escritura o todo en comunicación funciona de esa manera. La Biblia también. Y yo sé que esto es algo súper básico. El problema no es entender eso. El problema es que a veces uno se queda solo con eso. Eso es todo lo que tienen que saber para interpretar la Biblia. No, mis hermanos.
Eso no es todo lo que tienes que saber. Es un libro humano y tiene los principios básicos de interpretación humanos, tienen que estar aplicados ahí, pero es un libro que tiene una naturaleza por causa de su autor que no es como cualquier otro libro. Por lo tanto, tiene que ser visto en ese contexto también. Es Dios su autor. Entonces, la manera de interpretarlo no puede quedarse en simplemente quién era el receptor original y quién era el autor original y qué era lo que había en la mente o en la idiosincrasia o qué cosas estaban viviendo en esa ciudad. Yo aprendí hermenéutica, se me enseñó que era muy importante saber la historia de la ciudad, saber cuál era la moneda, si era un puerto donde había mucho comercio, cuáles eran los pecados, y eso sigue siendo importante. Pero si eso es todo lo que yo tengo en mi mente para poder interpretar ese texto, lo estoy sacando de un contexto, de una historia que es mucho más grande, y en donde ese pasaje tiene un perfecto sentido en el contexto de toda esa historia de la que es parte. Así que estoy declarando la guerra amigablemente a todos aquellos que están sobreenfatizando los principios hermenéuticos dispensacionales sin darse cuenta realmente que lo que hacemos en nuestra manera de interpretar es contrario a lo que nosotros decimos confesar con nuestros labios. Permítanme considerar en primer lugar en esta definición el significado de esta frase. La palabra regla que aparece aquí la hemos considerado en nuestra confesión de fe, sobre todo cuando uno piensa en el párrafo 1 que dice que la palabra de Dios es la única regla, el único estándar o la medida exacta para poder entender qué es lo correcto y qué no. Pero esta definición de la Biblia constituye la regla infalible. Infalible significa que no puede fracasar, que no puede equivocarse, que es completamente verdad. Esto significa que la Escritura es la única que puede decirnos con exactitud, sin ninguna posibilidad de errar, lo que la Escritura verdaderamente significa. Hermanos, si yo preguntara esto en un seminario dispensacional, abiertamente, ¿tú crees que la Biblia es la única autorizada para poder interpretarse a sí misma? Responderían con un fuerte amén. Pero luego habrían muchos problemas de consistencia cuando dice, eso que ves ahí es esto que está aquí. Y entonces ellos dicen, sí, eso es así, pero no tan así, porque entonces ellos tenían un poder para poder hacer eso. Jesús, los discípulos tenían ese poder porque tenían el Espíritu, pero en realidad lo que ellos estaban haciendo era una cosa muy particular. Lo que dice ahí de vosotros sois el templo realmente no es que ya no hay templo. Va a haber un tercer templo. Mira los principios teológicos de aquí y mira cómo dice la cantidad de basas y de metros y de cortinas. Esto no puede ser simplemente algo donde dice vosotros sois el templo. Aquí tiene que haber un cumplimiento literal. Si creen que Dios tiene la capacidad de poder interpretar lo que Él mismo dice, siempre y cuando no se vaya en contra de las reglas que Él mismo creemos que estableció. Me gusta pensar en la ilustración que a veces doy cuando estoy hablando de esto, de pensar que vamos a un lugar donde se está presentando un libro que escribió un autor. Entonces el autor está contándonos la historia en su narrativa y comienza a contarnos cómo la desarrolló, y de pronto alguien levanta la mano atrás y dice, señor autor, ¿verdad que cuando la niña se acercó a pedir tal cosa, lo que estaba en la mente de ella era esto? Y el autor le dice, nunca lo había pensado así. No, la verdad es que no es eso. Lo que yo quería decir cuando pasó eso era esto. Y entonces el que está atrás se levanta violento y dice, tira la silla. ¡Bum! No, yo estoy seguro que lo que usted quiso decir era que la niña pensaba en tal cosa y tal cosa. Usted se está equivocando. Todos veríamos como un loco y un atrevido al que se atreve a hablarle al autor de su propia historia, a decirle y ponerle cuáles son los criterios que él tenía, porque él cree que esos son los criterios. Qué increíble es nuestra inconsistencia de poder amarrar la interpretación donde Dios dice eso es esto, y tratar de decir, sí, pero lo que Dios realmente estaba pensando, sí, yo sé que Él dice eso, pero lo que realmente le estaba pensando era esto.
Estoy tratando de ponerlo así de extremo, porque creo que en la práctica es realmente lo que sucede. Y creo que es lo que nosotros tenemos que desafiar al entender el principio que se está presentando en nuestra confesión de fe. Hemos visto entonces con respecto a esta definición su significado, pero ahora consideremos el fundamento. Esta verdad es una consecuencia inevitable de la inspiración de las Escrituras. La única razón por la que la Escritura es el intérprete infalible de las Escrituras es porque fue dada por Dios y Dios es su autor. Si la Escritura no tuviera la cualidad de haber sido inspirada, entonces sería imposible que ella misma sea infalible en su interpretación de ella misma. Si esto simplemente es la corazonada de hombres tratando de adivinar lo que otros quisieron decir, entonces tendríamos toda la razón de por qué dudar de que lo que están diciendo es correcto. Pero si es Dios el que inspiró esto, y es Dios el que inspira lo que está más adelante, y lo que está más adelante está citando algo que dijo atrás, entonces lo que está diciendo ahí adelante sobre lo que pasó aquí atrás es exactamente la interpretación correcta. Uno de los principios que se recuerdan constantemente en la hermenéutica reformada es que el verdadero y el más perfecto intérprete del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo en el Nuevo. El intérprete infalible de la palabra de Dios es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así que la Biblia interpreta a la Biblia y es un círculo perfecto, porque el que dijo después te explica lo que dijo. El que obró a menudo suele explicarte qué fue lo que quiso hacer cuando obró. Entonces, de esa manera encontramos un fundamento que es muy importante. El mismo que reveló e inspiró al autor que estaba haciendo es el mismo que inspiró al que explicó lo que Dios estaba haciendo. En tercer lugar, ¿cuál es el propósito? Este propósito se levanta como una respuesta bíblica a la enseñanza romana de la supuesta autoridad divina que la Iglesia tiene de interpretar las Escrituras. Y lo hace, por cierto, según el catolicismo romano, de manera infalible. El documento oficial, o uno de los documentos del Concilio de Trento del año 1545 al 1563, bajo el encabezado de Decreto sobre la edición y uso de las Sagradas Escrituras, dice lo siguiente: decreta además, con el fin de contener los ingenios insolentes, que ningún fiado en su propia sabiduría se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes contra, y escuchen esto, contra el sentido que le ha dado y le da la Santa Madre Iglesia, a la que privadamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las sagradas letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, aunque en ningún tiempo se hayan de dar a luz estas interpretaciones. Esta declaración oficial es un ejemplo muy claro de lo que la Iglesia papista proclama sobre la interpretación de las Escrituras. Para ellos, la Iglesia es la que ha recibido la responsabilidad de interpretar y de darle el verdadero sentido a las palabras de la Escritura. Y esta frase de la confesión es una proclamación de esta libertad del yugo romano, de que la Escritura dice: no es la Iglesia la que determina lo que la Biblia enseña, sino que es la Biblia la que determina lo que la Iglesia debe enseñar. Por eso la autoridad de la palabra no se desprende de la Iglesia. La autoridad de la palabra no se desprende de concilios, sino de Dios, que es su autor, y ella tiene autoridad en sí misma, por eso debe ser recibida. Y si ella debe ser recibida como autoridad, entonces es la Iglesia y son los hombres los que se deben someter a su autoridad. Hermanos, este principio, como hablábamos en los días anteriores, este principio
es lo que nos permite mirar por qué en la práctica hubieron cosas tan diferentes cuando viene la Reforma Protestante o incluso antes. ¿Por qué? Porque es un concepto que fluye directamente del entendimiento de qué es la palabra y quiénes la pueden interpretar. Si la interpretación de la palabra es un asunto privado de la iglesia, oficial, y nadie tiene la oportunidad de hacer interpretaciones privadas, sino que es una cosa oficial, particular, y solo ellos tienen la autoridad, entonces con mucho sentido, lo que Lutero encontraba en el monasterio en donde estuvo muchos años, que la Biblia tenía que estar encadenada a ese lugar para que nadie se la llevara, porque no tenía sentido de que saliera de ahí si nadie la podía interpretar correctamente. Solo la iglesia, solo lo que los concilios y los hombres habían dicho es aquello que le da el verdadero sentido. Quiero utilizar una vez más la herramienta que hemos estado usando en las clases de ayer, este libro de David Dixon sobre la victoria de la verdad sobre el error. Él escribió en la pregunta 14 del capítulo 1, él va haciendo preguntas a través de diferentes cosas que presenta la confesión de Westminster en este caso, y él pregunta lo siguiente: cuando hay una duda con respecto al verdadero significado y sentido pleno de algún pasaje de la Escritura, ¿debe este ser buscado en otros pasajes en donde se expresa con más claridad? Él está citando directamente el texto de la confesión, y entonces la respuesta que él da es sí, sí. Pero entonces él hace la contrapregunta, porque es un tratado escrito de manera apologética. Siendo así, entonces no están equivocados los papistas quienes sostienen que la Escritura no es un intérprete suficiente de sí misma y que el sentido, cuando el texto es dudoso, no puede ser recopilado de manera infalible de otros lugares que hablan más claramente, sino solamente de las tradiciones del magisterio y de opiniones no escritas de la Iglesia de Roma. ¿No están ellos equivocados cuando afirman eso? ¿No están ellos equivocados cuando dicen que la Biblia por sí misma no es suficiente? ¿No están equivocados cuando dicen que necesitamos, ante cualquier duda o controversia, lo que la Iglesia ha dicho, lo que el magisterio ha dicho? ¿No están equivocados? Y él responde, sí, sí. ¿Y cuáles son las razones por las que deben ser confrontados los que enseñan tal cosa? Eso es parte de su trabajo. Hace una pregunta, la responde de manera sencilla y entonces levanta la controversia. Si lo que me está, es como que viene un estudiante diciendo, a ver, o sea que lo que me estás diciendo es que la Escritura es suficiente en sí misma para interpretarse. El profesor le responde, sí. Y luego el mismo estudiante le dice, si es así, entonces no están equivocados los papistas que dicen que se necesita de la iglesia y del magisterio para poder interpretar. El profesor le dice, sí, están equivocados. Y entonces el estudiante le vuelve a preguntar, ¿y cómo puedo confrontar a los que enseñan tal cosa? Y otra vez el profesor responde, así como se desarrolla toda la obra de Dixon. Es como un estudiante preguntando, contestando y levantando la controversia sobre este tema para ver cómo responder. Y miren las razones que él da, son muy interesantes. Primero, dice él, porque los nobles berianos compararon las Escrituras con las Escrituras para descubrir su verdadero y seguro sentido. A veces cuando uno lee el pasaje de que los nobles de Berea, es como si, a ver, la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera, entonces los bereanos, como eran más nobles, abrieron el texto y dijeron, a ver, porque de tal manera, escucha bien a ver si lo dice bien, eso no es lo que estaban haciendo. Primero porque no tenían una escritura así como nosotros la tenemos hoy. Es porque lo que ellos estaban comparando era si esta enseñanza de Pablo, que se paraba en la autoridad de Dios y decía, esto es lo que Dios dice. ¿Se acuerdan cuando la ley decía aquello? Sí, miren esto y miren así, y miren cómo Salmo lo muestra de esta manera, tal como tenemos los sermones que están expuestos en Hechos, que son una forma de mostrar y de darnos el verdadero sentido. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Está hablando de Cristo. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Él es el Rey que ustedes crucificaron. Esa comparación es la que los bereanos hacían. Compararon la Escritura, en este caso hablada de Pablo,
con la escritura que ellos tenían acceso para poder comprobar si lo que decía era correcto. Eso es lo que Dixon nos está diciendo aquí. Es correcto y la Biblia es suficiente. En segundo lugar, el segundo argumento que da es porque el apóstol Pablo hizo lo mismo en Hechos 28, 23. Y en tercer lugar dice, porque lo mismo fue hecho por el consejo de los apóstoles y ancianos. Él está citando pasajes que aparecen como defensa de este punto en la confesión de fe. ¿Qué pasó cuando vino el concilio de Jerusalén y entonces trajeron el caso de que habían gentiles que estaban siendo salvados por la gracia de Dios y entonces comenzaron a haber controversias? Pero ¿cómo puede ser si la salvación es para los judíos? Pero entonces si ellos quieren ser salvos tienen que circuncidarse y venir y guardar nuestra ley. No, así no es. Y comenzaron a debatir. La pregunta es, ¿cuál fue el veredicto final y cómo lo obtuvieron? Es impresionante cuando Jacobo se pone en pie y dice, ellos son el cumplimiento, estoy usando mis palabras, del tabernáculo caído de David. Y cuando dijo que iba a ser levantado otra vez, esto es lo que están viendo nuestros ojos. ¿Cómo? Él está interpretando lo que sucede, que está en un tiempo especial. Es una revelación real, en tiempo real. Dios está revelando algo. Lo compararon con la Escritura para ver de qué se trataba esto. Y al compararlo con la Escritura, entendieron de qué se trataba. Eso quedó escrito para nosotros, para recordar que la Escritura interpreta a la Escritura. La iglesia romana busca justificar su doctrina a partir de la sucesión apostólica, alegando que si los apóstoles nos dieron la Escritura y la silla de Pedro descansa en Roma, entonces el derecho de interpretar las Escrituras recae sobre la iglesia. Sin embargo, el argumento de Dixon golpea en el corazón de esta mentira romana. Los mismos apóstoles interpretaron la Escritura por la Escritura. No piensen que porque Pedro, dices tú, se sienta ahí, entonces ustedes tienen este poder. Los mismos apóstoles de Cristo interpretaron la Escritura con la Escritura. Hermanos, estos conceptos que sé son tan conocidos, qué importante es volver a refrescarlos en nuestra mente y traerlos otra vez, porque como bien decía el pastor Héctor en la lección anterior, son esos púlpitos que han sido descuidados y que estamos enseñando cosas tan movidas con tal de conceder esa tranquilidad al corazón de la gente, destruyendo lo que dice la verdad. Una de las cosas que sucedieron en el contexto de toda esta idea del teísmo abierto y de la idea de cómo se ve a Dios sin pasiones, la discusión que después seguramente vamos a seguir hablando con el pastor Héctor. Una de las preguntas es una pregunta pastoral, el comienzo del conflicto. Si tú me dices que Dios no es afectado por nada, entonces a Él no le importa si yo estoy bien o estoy mal. Entonces, ¿qué tipo de Dios y qué tipo de relación es la que yo puedo tener con un Dios que se inmuta absolutamente por nada? Así que la única solución que tengo a eso es esto. Es un problema pastoral práctico. Una mujer está llorando porque murió su esposo y tú le vas a decir a ella que nuestro Dios es inmutable y que nada lo afecta fuera de Él. Eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Es el cuestionamiento? La respuesta práctica es, solo hay dos opciones. O él creen que hay solo dos opciones. Ese Dios que está allá en los cielos no tiene nada que ver contigo y realmente no le importas. O definitivamente tenemos que nosotros cambiarlo y afectarlo. Y Él tiene emociones como nosotros para que llore con nosotros. Siempre el conflicto viene en las cosas más prácticas porque eso es lo que necesitamos en la vida. Y no podemos dar una respuesta basada en cómo curar el corazón de alguien a través de mentiras. ¿Sabes a qué me asemeja esa idea? Al hecho de cuando vas a un funeral católico romano y el sacerdote que está ahí dice, bueno, hoy nuestro hermano, ese que le dice nuestro hermano era un borracho, nunca pisó la iglesia, lo invitó a pelear al sacerdote, pero le dijo, hoy nuestro hermano está con el Señor. Vamos a orar para que su alma... Y tú escuchas eso. Ese consuelo no suena más que algo odioso de escuchar, que no puede consolar ni calentar el corazón de nadie.
Es lo mismo con lo que nosotros tratamos de calentar el corazón de las personas cuando están pasando esos fríos y esos momentos difíciles, cuando lo hacemos fuera de lo que la palabra de Dios revela. La hermenéutica es absolutamente necesaria y nosotros no podemos cambiar la verdad por las cosas que pensamos que la van a hacer relevante en nuestros días. ¿Cómo puedo tratar el problema que realmente la gente vive? De eso se trata todo en la palabra de Dios. Y para eso tenemos la verdad de Dios, no una verdad reducida o cambiada. Por eso necesitamos interpretar bien. Pero quiero que me permitan considerar mi segundo punto en esta clase, y es el principio inquebrantable de interpretación bíblica, pero ahora explicado. Y le llamo explicado porque el mismo párrafo hace una explicación. Te dice, la Biblia es el intérprete infalible de la palabra de Dios. Muy bien, pero luego lo explica. Y por consiguiente, dice el párrafo, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresan con más claridad. Quiero que consideres conmigo algunas cosas que esta explicación hace. En primer lugar, se levanta una realidad aquí. ¿Y cuál es la realidad? Cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico. Hermanos, esta es una realidad, porque hemos aclarado, hemos pronunciado ayer, que aunque la Biblia es clara, no todos los pasajes son igual de claros. Y hay dudas sobre el significado de algunos pasajes. Y es algo que es real en la vida de cualquiera que quiera entender y escuchar qué es lo que Dios dice. No entiendo este pasaje, no sé qué quiere decir. Y si has estudiado la Biblia con tu corazón, seguramente has estado aquí un montón de veces. En esta realidad no sé qué significa. Hay muchos pasajes de la Escritura que pueden ser incluidos dentro de esta realidad, entre los cuales están quizá pasajes relacionados con la profecía, o algunas declaraciones de carta, o narrativa, o poesía, o doctrina profunda sobre muchas cosas. Y uno no está seguro de cuál es el significado del pasaje. Entonces, uno tiene que saber que esa realidad tiene ahora una aclaración. Y esa aclaración aparece en esta frase, que el significado de la palabra no es múltiple, sino único. Se enfatiza el hecho de que cuando hay dudas sobre un pasaje, hay que recordar que el significado de ese pasaje no es múltiple, sino único. Lo cual se presenta entre paréntesis como una especie de aclaración a lo que se está afirmando en la interpretación bíblica. El método de interpretación católico romano es producto de un legado y de una perversión de cosas que fueron desarrollándose a través de siglos, y aunque y hemos hablado y hemos vindicado la importancia de la historia y de la gran tradición, hemos dicho también que no todo lo que está en el pasado, simplemente por ser del pasado, es útil. Y hay muchas de estas cosas que se permitieron en el camino. Y entonces se comenzó a dar diferentes definiciones, y quiero darte algunas definiciones y luego hacer algunas explicaciones. Por ejemplo, muchas veces citan en el catolicismo romano para entender por qué ellos interpretan la Biblia así. De hecho, cuando me vengan a visitar a Quito, en Ecuador, ustedes van a ver que Quito está en medio de un valle, y en la parte del centro de ese valle, separando el norte del sur, se encuentra una montaña que le llamamos el Panecillo. Y en el Panecillo, tú lo puedes ver desde cualquier lado de Quito, ves a un ángel que está citando lo que dice el pasaje de Apocalipsis, donde está el ángel y las estrellas. Cuando tú preguntas cómo se llama eso, le dicen la Virgen del Panecillo. Y tú dices, ¿pero por qué la Virgen? Bueno, es que es María. María es la que aparece ahí por esto, porque ella es la reina del cielo, y por esto y por lo otro. Y todos hemos escuchado esas explicaciones católico-romanas. La pregunta es, ¿de dónde sale algo así? Porque a veces no solo usan la tradición, usan la Biblia, quebrantando el sentido de las palabras. Ellos utilizan a veces, según ellos, los conceptos que dieron a luz hombres como Orígenes, o incluyendo a Agustín de Hipona.
Orígenes, en su libro sobre los primeros principios, argumenta que la Biblia debe ser entendida en un triple sentido, y eso acorde con la postura tricotomista que él sostenía de la naturaleza del hombre. Así como el hombre es cuerpo, alma y espíritu, decía él, así la interpretación debe ser aplicable en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el sentido, siguiendo esa misma tricotomía. Agustín de Hipona sostenía que la Biblia debía ser interpretada de 4 maneras, y esto es algo que es conocido entre nosotros. Dice, sobre estas 4 formas de interpretación de la Escritura se puede consultar a Agustín en Utilitate Credenti, en el capítulo 3, en donde él dice que se trata del sentido histórico cuando se nos dice aquello que fue hecho y aquello que no. La Escritura es expuesta de manera aetiológica cuando nos es mostrada porque alguna cosa fue hecha o dicha. Analógicamente, cuando el acuerdo entre los 2 testamentos es explicado, y alegóricamente, cuando somos enseñados que algunas cosas que están escritas no deben ser tomadas al pie de la letra, sino entendidas de manera figurativamente. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Agustín es uno de nuestros héroes, y el que tenga problemas con eso hablamos después de esta clase. Pero en la forma de interpretación hay muchos conflictos en el momento en que no se comenzó a poner límites sobre ciertas maneras de entender. Por ejemplo, si ustedes leen cómo Agustín entendía la parábola del buen samaritano, es muy interesante. Él entendía que el buen samaritano era Jesucristo, que se acercó a Adán, que fue el que fue asaltado por Satanás, que son los ladrones que aparecen ahí, y entonces lo sube sobre un animal y lo lleva a la iglesia, que es el lugar donde fue atendido, y que antes de irse le dio 2 monedas y le dijo, cuídalo por mí, y que la una moneda es la cena y la otra el bautismo. Y tú dices, me encanta la creatividad de ver cómo calza, pero realmente ese no es el sentido. Está hablando de otra cosa, el contexto es otra cosa. Está hablando de quién es mi prójimo, está hablando del amor. No puedes tratar de darle un sentido completamente conectado a la teología que él tenía. Ciertamente, a esos que estábamos desprovistos y destruidos en el mundo, el Señor nos trae a este hospital bendito que es su iglesia y nos cura las heridas con la cena y el bautismo, que son los preciosos sacramentos, medios de gracia. Pero eso no es lo que el pasaje está diciendo. Es una coincidencia intelectual para él que dice, entonces esto tiene que ser. El otro día en la clase del seminario veíamos la interpretación de Gregorio Magno sobre un pasaje de Job, en donde Job dice que miraba entonces la Osa Mayor y el Pléyades y otra, y decía, bueno, esa es la iglesia y los sacerdotes y los pastores. Espérate un momento. ¿Quién te dio permiso para hacer eso? Y claro, coincidía y habían cosas donde ellos podían hacer, pero la pregunta es, ¿quién pone límites a una interpretación así? Y aunque no podemos decir, yo no tengo ningún problema en que lo que está diciendo, que supuestamente significa el samaritano, yo creo la doctrina que está diciendo, pero no creo que eso es lo que dice el pasaje. Y entonces hay una realidad con respecto a ese tema. Y quiero, lo que les ofrecí el día de ayer, quiero que me tengan mucha paciencia ahora al escuchar a William Whitaker. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las fuentes del capítulo 1? El capítulo 1 tuvo algunos hombres célebres como fuente, Agustín, Asher, pero también William Whitaker. En su libro Una discusión sobre las Sagradas Escrituras, el cual fue probablemente el tratado teológico de mayor influencia en los teólogos de la Asamblea de Westminster, él está hablando en el capítulo 1, que lo llama, él presenta el argumento de que las escrituras tienen un solo sentido y un solo significado. En contra de su posición católico-romana, y especialmente en contra de algunos jesuitas que sostenían un hiperliteralismo y múltiples significados en un solo pasaje. Quiero que escuches con atención lo que él dice. Voy a leer esta frase que está un poco larga, pero escucha esto. Nacianceno compara el sentido literal con el cuerpo humano
y el sentido místico y espiritual con el alma. El jesuita usa un símil diferente. Así como, dice él, el unigénito verbo de Dios tiene dos naturalezas, la humana y visible y la otra divina e invisible, así también la palabra escrita de Dios tiene un sentido doble. Uno externo, el cual es histórico, literal, y el otro interno, que es místico o espiritual. Luego, él determina que este sentido espiritual es triple, alegórico, anagógico y tropológico, como ya hemos dicho antes, que otros han determinado también. Estas cosas, escuchen, estas cosas no las rechazamos completamente. Concedemos que existe tal cosa como las alegorías, las anagogías y tropologías en la Escritura, pero al mismo tiempo negamos que existan muchos y varios sentidos. Afirmamos que no hay más que un solo sentido verdadero, propio y genuino en la Escritura, que surge de las palabras correctamente entendidas, el cual llamamos literal, y afirmamos que las alegorías tropológicas y anagogías son en varios sentidos, no son varios sentidos, sino varias colecciones de un sentido o varias aplicaciones y acomodaciones de ese único sentido. Pero luego Whittaker sigue añadiendo: ahora bien, la afirmación jesuita de que el sentido literal es, y escuchen lo que va a decir aquí de un jesuita, no existía Darby ni dispensacionalismo. La afirmación jesuita de que el sentido literal es aquel que las palabras inmediatamente presentan no es verdadera. Porque entonces, ¿cuál sería el sentido literal de estas palabras en el Salmo 91:13? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Porque si este fuera el sentido literal de estas palabras, el que las palabras presentan inmediatamente, entonces deja que nos muestren al león, al cual Cristo pisoteó, la víbora o áspid sobre la que él caminó. Por lo tanto, o el sentido literal no es el que las palabras presentan inmediatamente, como sostiene el jesuita, o caso contrario, estas palabras no tienen un sentido literal, lo cual él no se atreve a afirmar. Porque ellos dicen que todos los sentidos mencionados anteriormente se encuentran en cada pasaje de las Escrituras. Quiero que notes algunas cosas en las que pudiéramos pensar muy brevemente en lo que nos queda de este tiempo. No se está desechando completamente. Tú escuchaste a aquel que fue la gran influencia detrás del capítulo 1. No se está desechando esa visión de la cuadriga, donde directamente se dice eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros solamente sostenemos el sentido literal. Él dice no, verdaderamente hay un solo sentido. Y ese sentido está conectado con su realidad literal. Pero cuando hablamos de literal, no significa que las palabras significan exactamente lo que dicen, sino que tienen que ser entendidas en su contexto literario, en la forma en la que aparecen. Si literal significa solo lo que la palabra dice, entonces ¿cómo interpretaríamos pasajes como y entonces las palmas del Líbano aplaudirían? ¿Qué es eso? Bueno, está dando la idea con las palabras reales, pero no quiere decir eso. Tienes que entenderlo así, pero tienes que entender que lo que está diciendo significa otra cosa. Y para entender esa otra cosa que significa, necesitas entender lo que está diciendo con las palabras. Pero si tú tomas eso que quiere decir con las palabras y te quedas solo con el sentido inmediato de las palabras, vas a terminar interpretando incorrectamente los textos que no tienen la intención de ser interpretados en el sentido de la palabra inmediata de lo que dice. Nosotros y espero que la gran mayoría de ustedes estén convencidos de que Apocalipsis no es un libro que es cronológico ni tampoco literal. Porque si alguien llegara a afirmar eso, aún las interpretaciones de aquellos que sostienen eso son tan inconsistentes
Porque dicen entonces, hay que entender lo que dice, pero ves esto aquí, sí, esos son helicópteros que van a aparecer. Y ves esto aquí, sí, bueno, esos son los carros que se van moviendo, pero entonces, ¿es literal o no es literal? ¿Es cronológico o no es cronológico? ¿Cómo deberíamos entenderlo? Bueno, el hecho de decir que nosotros le damos el sentido del valor literal no significa entender que las palabras que se expresan en todos los pasajes quieren decir exactamente esas palabras, porque la Biblia utiliza muchas figuras, pero para entenderlas tienes que ir al valor de las palabras y tratar de entender qué es lo que se quiso decir con esas palabras, porque tampoco es el permiso completamente injustificado, y es lo que está diciendo Whittaker aquí, de simplemente decir, no hace falta conectarlo con el sentido de las palabras, tú puedes darle un sentido. Hermanos, nadie escribe así, Dios no ha revelado su palabra así. Las palabras han sido dadas para que sea la forma en la que nos comunicamos, y a veces las palabras, que estoy entendiendo lo que me dices, entiendo que lo que estás diciendo significa esto otro. Eso no es alegorizar. Eso no es decir, es que ustedes, los reformados, lo que hacen es alegorizar. Eso es lo contrario al dispensacionalismo. Nosotros los dispensacionalistas miramos las cosas de manera literal y le damos el valor histórico. Pero ustedes alegorizan. Ustedes toman una palabra y le dan cualquier sentido. Hermanos, eso es un detestable muñeco de paja cuando se habla de cuál es la forma en la que nosotros interpretamos la Escritura. La Biblia tiene direcciones clarísimas, en donde algo que te está diciendo no significa eso algo, sino que con esas palabras quiere significar algo más. Y luego yo, Juan, vi a la serpiente antigua, al dragón, que es Satanás. ¿Cómo? ¿Pero qué fue lo que viste? Vi la serpiente antigua. Pero eso que veo ahí significa esto. Y solo como un paréntesis comercial, si el ángel sube con una cadena para atar a otro ángel, y todos en el sentido lógico entendemos que eso tiene que ser una referencia a algo más, porque tú no puedes atar a un ser espiritual con una cadena. Porque mi siguiente pregunta sería, ¿qué material es esa cadena? Y si eso significa algo más, por favor no me digas que los 1000 años sí significan 1000 años. Porque entonces está haciendo una manera de utilizar detalles para decir esto sí aquí, pero esto no. Mira, primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, que suena ese pasaje. Bueno, ahí dice, y está hablando de un acontecimiento por venir. Todo lo que dice es literal, menos cuando dice, y entonces el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso solo lo va a escuchar la iglesia porque es un arrebatamiento secreto. Ese tipo de juicio para poder determinar lo uno y no lo otro es un quebrantamiento realmente del sentido literal de esas palabras. Nosotros necesitamos prestar mucha atención a eso y tener que volver a pensar en lo que es nuestra forma de interpretación de las Escrituras. Finalmente, quiero compartir con ustedes la forma de aplicación de este principio que está aquí. Hermanos, hay tanto más de lo que se puede hacer. El querido doctor Richard Barcelo siempre dice que sería muy bueno que todos los pastores y todos nosotros leyeran por lo menos un libro de hermenéutica cada año, o que volviéramos a repetir los mismos libros antiguos para volver a recordar cuáles son los principios hermenéuticos. ¿Qué significa la analogía de la fe? ¿Qué significa el hecho de que la Biblia interpreta la Biblia? ¿Qué significa que los pasajes más claros pueden interpretar los más oscuros? ¿Qué significa que lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo? ¿Qué significa esa prioridad para poder interpretar la Biblia con la Biblia? ¿Qué significa? Vuelve a recordarlo, vuelve a leerlo, mira cómo se hace, para que en lo más práctico y lo más necesario, que es lo que tú le predicas a tu gente cada domingo, sea una gran marca de alguien que está predicando la palabra como tiene que hacer. Quiero concluir nuestra clase mirando la forma de aplicarlo.
Y es lo que dice aquí en la forma de cómo se tiene que hacer. La última parte del párrafo dice, se debe buscar en otros pasajes que se expresan con más claridad. ¿Cómo se ve en la práctica que la Escritura interpreta la Escritura? ¿Cómo se ve en la práctica que hay un solo sentido y que se tiene que tratar de entender cuando hay dudas? Bueno, que un pasaje interprete a otro pasaje. Quiero dar dos ejemplos que son los textos de prueba que aparecen aquí. Hechos capítulo 15, versículos 15 al 16. Dice la palabra de Dios, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Escucha. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El concilio de Jerusalén se llevó a cabo debido a que la inquietud que se había levantado por causa de la evidencia que se comenzaba a observar de que los gentiles habían sido recibidos dentro del pueblo de Dios, lo cual implicaba que el pueblo de Dios dejaba de estar confinado a una etnia o a una nación específica y se abría a gente de todo pueblo, toda raza y toda nación. Después de la participación de Pablo y de Bernabé y de Pedro, quienes contaron cada detalle de lo que Dios les permitió vivir como testigos de esta gracia, el versículo 13 nos dice que Jacobo comenzó a hablar. Sus palabras son las que estamos considerando en este pasaje que hemos citado. Jacobo conecta las palabras de Pedro, aquí en el pasaje llama a Simón, con lo que Dios había dicho a través de los profetas años atrás. El pasaje citado por Jacobo es Amós 9, 11 y 12. Y él dice, estas palabras, hablando de lo que Pedro estaba diciendo, dice, estas palabras concuerdan con lo dicho por el profeta. La palabra concordar ahí tiene la idea de algo que calza, coincide o que está de acuerdo con algo más. Lo que Dios estaba revelando en esos días debía ser comparado con lo que Dios había revelado antes. La promesa que Dios reveló a través de Amós no estaba profetizando un futuro reino de Israel, sino el recibimiento de los gentiles en el pueblo de Dios, la plenitud del pueblo de Dios. ¿Esta es la interpretación correcta del pasaje de Amós 9, 11 y 12? Absolutamente. Y si alguien preguntara que cómo podemos estar seguros de eso, la respuesta descansa en la doctrina que estamos estudiando. La Escritura interpreta a la Escritura. Y cuando el autor interpreta lo que dijo anteriormente, entonces ese es el verdadero y el único significado de lo que él quiso decir. El segundo pasaje es 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, que dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. De una manera similar que en el pasaje anterior, el apóstol Pablo hace uso de las Escrituras para explicar lo que estaba escribiéndose a los hermanos de Corinto, de manera específica sobre el tener comunión con los no creyentes. Pablo cita en esta referencia algunos pasajes del Antiguo Testamento y para nuestro propósito solo haré referencia a los dos primeros, los cuales aparecen en el versículo que estamos considerando. El apóstol cita Levítico 26:12 y Ezequiel 37:27. Estos dos son pasajes paralelos del Antiguo Testamento. Esto es lo que dice Levítico 26:12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ezequiel 37:27 dice esto: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Levítico 26:12 se encuentra en el contexto de las maldiciones y bendiciones que Dios promete a su pueblo por causa de su desobediencia o la recompensa que recibirían si ellos eran fieles. La promesa expresa aquí es la misma que aparece
referida en Ezequiel 37, 27, pero en otro contexto. En Levítico es una promesa a un pueblo que ha sido escogido por Dios y que acababa de ser formado como una nación santa. Recuerden que de eso se trata Levítico. Sean santos como yo soy santo. Eran el pueblo del pacto. Se acababa de establecer ese pacto. En Ezequiel, la promesa es el restablecimiento de una nación que está dispersa y que ha sido castigada por el Señor. Podríamos decir que los dos pasajes que cita Pablo, el uno está aquí al principio de la historia y el otro está acá, cuando ese pueblo ya ha sido roto, esparcido, y entonces le dice: yo seré su pueblo, yo seré su Dios y andaré en medio de ustedes. Son dos pasajes paralelos en diferentes momentos de la historia. Aunque el contexto varía, la promesa es la misma. Y Pablo utiliza estas palabras del Antiguo Testamento y las aplica a los hermanos de la iglesia de Corinto, a lo que ellos estaban viviendo. En otras palabras, el apóstol dice que ellos son el cumplimiento de las palabras que Dios dio aquí y acá, cuando Dios dice: y haré una nación, y volverán a estar juntos, y seré su Dios. Esto que está en ese contexto, Pablo lo toma y lo aplica aquí. Dice: ustedes son ese pueblo. Ustedes son el templo de Dios. Por eso no pueden tener comunión con las tinieblas. Eso que está diciendo aquí es lo que Dios quiso decir aquí, y lo que prometió aquí, y lo que Dios lo hizo aquí en forma de una sombra que proyectaba hacia algo que iba a venir en un cumplimiento mayor. La Biblia interpreta la Biblia. Cuando se interpreta la Escritura con la Escritura, tenemos la visión correcta de lo que Dios ha establecido en su plan. Y basado en el uso que el apóstol Pablo le da a esta profecía, podemos entender que el plan del Señor siempre fue un pueblo santo constituido por gente de todas las razas y todas las lenguas. Esta promesa ya se cumplió en los Corintios y se sigue cumpliendo en el pueblo que Él sigue salvando de todos los confines de la tierra. Si alguien utiliza este pasaje diciendo: es que, escúcheme pastor, es que yo no puedo soltar la idea de un milenio literal porque hay promesas que Dios no le ha cumplido a Israel todavía. Porque le ha dicho, yo hablo así porque yo lo fui, ¿ok? Como no lo ha cumplido y Dios es fiel a su palabra, Él se lo tiene que cumplir. Por lo tanto, se necesita un milenio para poder tener todo ese cumplimiento. Por ejemplo, pastor, aquí dice que Él los volvería a hacer andar juntos y que Él caminaría en medio de ellos y que ellos lo adorarían en su santo templo y en su santo monte. ¿Dónde se ha cumplido eso? Si tú vas al Nuevo Testamento, la Biblia, interpretando la Biblia, te dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Esperar un tercer templo, que no solamente es decirle al autor: no, tú no querías decir eso. Cuando tú diste las medidas exactas en ese capítulo de Ezequiel, es porque de verdad tú dijiste que vas a construir un templo. Y yo no te voy a permitir que hagas otra cosa que no sea cumplir exactamente lo que dijiste. Y el autor dice: con voz misericordiosa, ustedes son el cumplimiento de eso. Esa siempre fue la intención. El hecho de que tú pienses en un templo, estás malinterpretando lo que yo dije. Esto es eso. Cuando tú ves esto, gentiles viniendo al seno de la iglesia, este es el tabernáculo caído de David que ha sido reconstruido. Cuando tú ves a los cristianos siendo salvados y viniendo de todos los confines de la tierra, este es el templo del que se profetizó. Porque eso que estaba de paso era una sombra que apuntaba y proyectaba hacia algo mayor, algo más grande, algo que estaba por venir. Ya vino. Qué locura sería volver a la sombra por malinterpretar lo que el Señor dice y está aclarando. Esta fue siempre mi intención. Hermanos, yo quiero animarles a que pensemos en estos principios tan importantes. Permítame concluir diciendo lo siguiente: debemos correr de ese énfasis
hiperliteralismo, que no es nuevo, que hoy es popular, que hoy ha sido abrazado por todos al punto de decir, es que la Biblia hay que entenderla literalmente, y lo que quieren decir con eso es, destruye la esencia de la literatura en donde se encuentra o del contexto donde está, y cada palabra tiene que ser equivalente a la misma palabra. No siempre, porque la literatura no es así y porque Dios ha querido revelarse en lenguaje humano. Y ser hiperliteratista, hiperalista, no te convierte en un mejor estudiante de la Escritura. Realmente perviertes el sentido de lo que Dios quiso decir. La segunda cosa que quiero decir es que calificar el principio de la Escritura, interpreta la Escritura como si fuera espiritualizar y alegorizar, eso es algo que es ir en contra de la clara enseñanza de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, ¿ves cómo Pablo interpretó la Biblia? Sí, no siga su ejemplo. Porque él tenía el Espíritu Santo y tenía autoridad, él era un apóstol, él podía interpretar lo que quería. Y de hecho, sacaba de contexto los pasajes. ¿Ves cómo Jesús interpretaba la Biblia así? No lo hagas así, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Entonces Él tiene el poder para hacer eso, sacar algo de contexto y usarlo como Él quería. Una hermenéutica que te empuja a no seguir el ejemplo de los apóstoles y a no seguir el ejemplo del Señor Jesús. No puede ser una hermenéutica que tenga un valor tan grande delante de nosotros. Nuestro Señor es nuestro ejemplo por excelencia. Y Él aprendió qué es lo que la Escritura decía acerca de Él. Por eso, en su resurrección, cuando caminaba con estos caminantes de Maús, les abrió la Escritura y les mostró todo lo que ellas decían con respecto a Él. Así que lo que Él está haciendo es lo que nosotros debemos hacer. Lo que los apóstoles hicieron es lo que nosotros debemos hacer, siguiendo el ejemplo que ellos utilizaron de la Escritura, interpretando a la Escritura. Y por supuesto, ellos sí podían ver tipos y conectar lo que nosotros no podemos hacer hoy, porque en eso sí, ellos tenían una función y un lugar primordial. Sin embargo, nosotros podemos seguir su ejemplo y considerar que hay cosas que se pueden conectar, como hoy las maravillosas figuras de la teología bíblica, y que quiero animarles a que sigamos profundizando en eso, en donde se habla del Edén como el primer templo, o se habla de la iglesia como la postrer Eva, y donde creemos que hay razones bíblicas para poder sostener conexiones así. Pero hermanos, tenemos tanta riqueza hermenéutica que no podemos todo ese tesoro simplemente desecharlo y tomar lo que hace 150 años se está pregonando en alta voz a través de diferentes Biblias y profesores predicando en el mundo. Antes de la Ilustración había un método de interpretación bíblica al cual tenemos que comenzar a mirar de regreso, porque después de la Ilustración y después de los golpes del liberalismo teológico, la intención fue siempre mirar lo humano y sacar a Dios del medio. Y cuando tú quitas a Dios de la interpretación de las Escrituras y simplemente le quitas ese espíritu dejándolo como si fuera letra humana que tiene que ser interpretado como cualquier otro libro, estás perdiendo la esencia de lo que la iglesia siempre entendió. Y estás siguiendo el espíritu de este mundo posmoderno, donde cualquier cosa sobrenatural tiene que ser cuestionada y donde solamente podemos hablar lo que nuestra razón puede explicar y lo que creemos que es razonable. Hermanos, estamos en una lucha, pero estamos en un buen momento para hacer algo completamente distinto, si somos fieles a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Amén. Pastor, quisiera aprovechar, si se puede, ¿alguien tiene alguna pregunta específica sobre esta ponencia que le gustaría hacer ahora? Así después, como ya entramos en otro tema, la idea sería, aprovechamos ahora para esa pregunta, salimos 5 minutos a ir al baño, a tomar café y volvemos con el Pastor Héctor. ¿Hay alguna pregunta específica que alguien quiera hacer, haya tomado nota para el Pastor Jorge? Muchos de nosotros hemos salido del contexto de ser prosperidad, de todo eso,
Entonces, o misiones, iglesias de la prosperidad, donde hemos visto claramente donde se han estrujado textos y se estiraron de más ciertos principios. Entonces, tomando en cuenta esto que estamos hablando de que no siempre lo que dice taxativamente un texto significa, sino que puede abarcar un poco más. Podríamos decir en términos pastorales y prácticos, cuando nos acercamos, y no quiero entrar en una discusión si está vigente o no, para evitar polémica, el tema del tiempo. Cuando nos topamos con pasajes como Malaquías 3:10, que se traen los diezmos a la política, y yo les abriré la ventana de los cielos. Si bien tiene un entendimiento puntual, porque es un reclamo del profeta, al pueblo que estaba robando, etcétera, etcétera, eso lo podríamos entender sana y equilibradamente con límites, llevándolo, por ejemplo, al contexto de sembrás escasamente, cosechás abundantemente, que lo vemos en 2 Corintios 6, sin llevar al contexto de la prosperidad solo en términos materiales, sino también alentar en función de este pasaje del Antiguo Testamento la generosidad y la buena administración de los hermanos en el uso de sus recursos económicos. Sí, creo que lo que no podemos establecer a partir del pasaje de Malaquías es la doctrina del diezmo vigente. Más allá de que algunos creamos que hay un aspecto incluso hasta moral detrás de no necesariamente el diezmo, pero sí una porción que hace una distinción de que no es simplemente cada uno aparte conforme el Señor lo prosperó. ¿Qué significa eso? Tiene que haber algo a lo que esté apelando Pablo para poder decir algo así. Pero más allá de eso, ese pasaje lo que tendríamos que ver es la enseñanza en su historia, en su contexto, y que sigue siendo el mismo principio. El principio de tener que dar a Dios lo que le corresponde, tener que honrarle a través de lo que Él nos ha dado, y eso sigue estando vigente sin necesidad de transportarlo y decir, ves, así como aquí, acá. Pero la bendición a cambio de la obediencia es uno de los actos que Dios hace no porque Él deba, porque serle obediente es un deber moral de toda criatura. Pero que Él recompense la obediencia es un acto de misericordia, de gracia extendido que no merecemos. Y Él ha querido enseñarnos cosas como esa. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y la idea es, eso es algo que de alguna u otra manera lo hemos visto en nuestras vidas, no siempre devuelto en el sentido de dinero, pero siempre lo hemos visto así. Cuando alguien dice, oye, gracias por todo lo que haces, uno piensa, Dios me ha dado tanto y ha hecho tanto, esto no es nada. Gracias por el esfuerzo. No, ningún esfuerzo. Esto no es un esfuerzo. Me estás insultando después de todo lo bueno que ha sido Dios. Entonces, y eso es en todas las cosas. Yo predicaba el domingo pasado sobre corrige a tu hijo y dará descanso a tu alma. Entonces yo hablaba del hecho de que proverbios son promesas generales, no necesariamente específicas o que siempre suceden, porque hay personas que corrigen a sus hijos y sus hijos nunca son obedientes o no se quebrantan o no y se terminan rebelando. Sin embargo, hay una realidad de traerá descanso a tu alma. Hay una realidad que es mucho más allá de que simplemente tu hijo ya no va a andar en rebeldía o no va a hacer cosas malas. Hay una realidad espiritual real que Dios no miente. Entonces, creo que es donde tenemos que aprender a conectar las cosas y pensar y reflexionar. Ahora, más allá de esos detalles, hay algunas cosas claves que a veces uno tiene en la práctica. Por ejemplo, cuando uno estudia pasajes como David y Goliat, y siempre lo uso de ilustración porque creo que es importante, Sansón. David y Goliat, ¿cómo deberías predicar un texto sobre eso? Hay personas que cuando piensan en cómo predicar, la única meta que tienen es, fui fiel en decir lo que el texto decía. Bueno, cómprate un buen comentario y le pones play con la voz de Google y va a ser lo mismo. Eso no es predicar. Predicar es llamar a la persona al arrepentimiento, a la acción, suplicar, mostrar, aplicar a su vida de manera que tú puedas
clamar y pedir de parte de Dios algo a esa persona. Porque Dios se lo está diciendo. Entender el texto es básico, porque si no lo entiende va a decir algo que Dios no está diciendo. Pero entenderlo no es el final. Si esto es así, entonces, ¿qué conmigo? ¿Qué contigo? ¿Cómo vamos a vivir a la luz de esto que ahora entendemos y que claramente demostramos que Dios dice? Si un predicador no va a esa parte, no está predicando. Ese es nuestro trabajo. Esa es la parte importante de saber que no es simplemente decir, y por muchos años dediqué así, tristemente, antes de llegar a la Reforma. Me sentía satisfecho de haber encontrado el pasaje bíblico, saber exactamente lo que Pablo le decía a los romanos, saber exactamente el contexto de los glotones, de lo que estaba hablando en esa carta y en otra carta, y decir, esto es lo que el pasaje habla. ¡Qué bien, pastor! Ahora entiendo lo que el pasaje habla. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo en la práctica, en la aplicación, en la apelación, en el clamor? Ahora, y tenemos que aprender también al mismo tiempo un balance importante. Y ese balance es que no podemos convertir en vindicantes todos nuestros tipos de aplicación. Una vez, hablando con Richard Barcelo, me decía que había estado en África y que entonces él había escuchado que alguien había predicado el amor hacia la esposa, y entonces que la esposa, ¿verdad? Y que hay que amarla. Y entonces dijo, por eso sería importante que todos puedan invitar un día a la semana a su esposa a salir a comer o pasar un tiempo con ellos, hacer una caminata. Y él me decía, y había gente súper frustrada porque no tenían dinero para sacar a comer a su esposa, porque no tenían dónde ir a dar la caminata. Entonces, el tener que aplicar tan específicamente como si no haces esto, estás pecando, no es la tarea de un predicador. Pero es la tarea del predicador mostrar cuál es la dirección en la que ese creyente tiene que pensar, meditar y ser movido a la acción. Y hay cosas que Dios sí demanda, y en eso tenemos que ser claros. Sería pecado no decirlo después de clamar sobre algo o enseñar sobre algo en donde claramente Dios le está diciendo algo a su pueblo. Así que los predicadores tenemos una gran responsabilidad de no ordenar cosas de hombres como si Dios las pidiera, y el hecho también de no demandar que el hombre haga lo que Dios sí está pidiendo. Las dos cosas son deficiencias grandes en medio de la predicación. Porque todos nuestros mensajes tienen que terminar en el arrepentimiento, llamado al arrepentimiento. Por ejemplo, específicamente, que se yo agarramos, o sea, que hable el día del reposo, y de repente conectamos con Cristo y le llamamos al arrepentimiento a todos. No sé si me quedan una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo he participado en muchas predicas donde específicamente se llama al arrepentimiento a la persona y llamar a venir a Jesucristo, en especial la persuasión no estaba presente, porque el texto básicamente pareciera que no habla de Cristo. Es esa clave y específicamente ese contexto. Y eso es el contexto que quiero decir. Es como si fuera que no está conectado, está disociado. Y en especial cuando habla del Antiguo Testamento, desaparece Cristo. Bueno, eso es lo que esa clave, por ejemplo, que hablando específicamente del día de reposo, vamos a decir que me tocó predicar un pasaje sobre eso. Y estoy predicando sobre eso y estoy diciendo, esto es lo que el Señor manda, así es como hay que vivir. Si tú predicas un pasaje sobre el reposo y no hablas de Cristo, tú no has leído toda la Biblia o no ves lo que realmente es la intención del autor. Es evidente. No dice eso Hebreo, aunque no lo leas en tu pasaje. No dice que ese reposo es Cristo y que aunque ya entramos en su reposo, todavía no estamos en el reposo y que todavía queda un reposo. No es lo que habla el pasaje. ¿A quién se le ocurre pensar que predicar el reposo es simplemente decir, cambia esto, guarda esto, haz obras de misericordia? Porque yo tengo que mirar inmediatamente, porque mi púlpito tiene que ser el lugar de proclamación de las buenas nuevas. Soy un emisario de esa tarea. Y decirles, pero quizás en esta tarde hay algunos de ustedes que pudieran pensar que lo que Dios les manda es aguardar el día de reposo con obras de misericordia o con obras de necesidad o en adoración, pero te estás olvidando de algo importante. Eso en la práctica solamente señala hacia aquel que es nuestro reposo y hacia la gloria eterna en la cual vamos a reposar en Él eternamente. Y si tú no tienes a Cristo, de nada te serviría ninguna cosa externa de la que he hablado hoy,
¿Tú te imaginas no terminar un sermón así? Y simplemente decir, todos ustedes pecadores, aprendan a guardar el día de reposo. Entonces, creo, hermanos, que ese es el problema. Quizás para muchos maestros de hoy, decir, pero ¿cómo se atreve, Pastor Jorge, si en Levítico dice esto? ¿Cómo se atreve a hablar de Hebreos si ellos ni siquiera tenían idea de que iba a haber un libro de Hebreos o algo así? El autor humano no tenía ni idea. Y vuelvo a usar las palabras de un célebre filósofo de la teología clásica. ¿A mí qué me importa? No importa si él no lo entendía, no importa si él no lo veía. El autor divino, siempre tuvo esa intención desde el primer reposo que se guardó, porque todo apuntaba y era una sombra que apuntaba hacia Cristo. El hermano que está primero, el hermano Martín, y después el hermano. Ok. ¿Una pregunta puede ser? Allá primero. Ya que usted hizo hincapié en la lectura anual del libro de hermenéutica, me surge la pregunta, ¿qué libro usted recomienda de hermenéutica, específicamente también de hermenéutica actual, Sí. que un joven en el ministerio como yo pueda leer? Sí. Eso es muy importante, pero cuando uno entiende la conexión de la hermenéutica también con la teología pascual, porque es vital. Yo decía ayer, la clave de la interpretación de la Escritura es entender pascualmente. Un profesor querido decía que si tú vas a predicar Jeremías 31, usando principios hermenéuticos, la hermenéutica que utiliza o las conclusiones a las que llega un paido bautista no es la misma que la que llega un bautista, ni la misma que llega un dispensacionalista, porque su entendimiento es diferente. La teología del pacto hace la diferencia. Entonces, cuando hablo de hermenéutica, dentro de esa categoría, puedes tener libros como el célebre libro que se ha usado por años en los seminarios de Luis Berkhoff sobre principios de interpretación bíblica. Verlo, hay cosas que hay que seguir desarrollando ahí porque él los presenta, es como una especie de, es como si hubieran puesto su bosquejo ahí, un poco escrito. Pero a veces uno dice, me hubiera gustado ver más ejemplos sobre este tema. Y ciertamente hay clases y recursos que pueden ayudar. Pero ese es un buen libro. Otro libro es leer Teología del Pacto, el misterio de Cristo, su pacto y su reino. Es un libro que uno necesita tiene clara la película, leer libros de teología bíblica. Estaba hablando Héctor hace un momento del precioso trabajo que está haciendo Monte Alto. Y Monte Alto se propuso, cada uno tiene su propio enfoque, ¿verdad? Los nuestros son los bautistas particulares, pero lo de ellos es ayudemos al pueblo de Dios con recursos académicos. Y empezaron con teología bíblica. Y hay libros que antes no estaban, que comienzan a poner sobre la mesa de lo que es la teología bíblica para poder entender cómo se conecta. Por eso no se puede interpretar la Biblia correctamente si no tienes una visión completa de cómo se conecta hacia adelante, hacia atrás. Sam Brannigan decía también en su clase que él creo que lee la Biblia todos los años en 3 semanas o en 4 meses. 4 meses. En 4 meses lee la Biblia completa y entonces la lee para leer. O sea, la mira, vuelve a mirar conexiones y encuentra cosas que antes no veía y eso te vuelve a recordar como que estás mirando el todo. Lo estás mirando para que tu mente, cuando llegas a un pasaje, inevitablemente encuentras líneas tan claras de aquello de lo que tu mente está llena. Hay cuadros, hay imágenes, hay tipologías, hay todo ese tipo de cosas que realmente pueden ser útiles. Esto no sé si quisieras añadir algo a eso. Y algún libro quizás que recomendaría sobre hermenéutica. Entendiendo el huerto, tenemos fuera. ¿Cuál? Entendiendo el huerto, tenemos fuera. Sí, ahí, vayan en esa mesa de afuera, hay buenos libros para... Y casualmente estamos con descuento en esta semana. así que pero esos libros, teología bíblica, hermenéutica, son realmente principios claros. Y te digo una cosa, un consejo práctico. Cuando vayan a leer, siempre es bueno tener gente que te recomiende qué leer. Dice el mismo doctor célebre Barcelo, que lo menciono siempre en este tema. Él decía que uno de los grandes privilegios es encontrar gente que te diga cuáles son los mejores libros. Porque la vida es tan corta que no tenemos tiempo para leer los segundos mejores libros. Entonces hay que ir a lo primero. ¿Qué es lo primero? Hay que tener, para hacer una buena hermenéutica necesitas teología sistemática, necesitas teología bíblica, necesitas principios de interpretación. Entonces, ponte un plan en el que tú puedas
suplir lo que necesitas ese año en tu anhelo por seguir creciendo en tu hermenéutica. Eso es lo que digo. Creo que el pastor. No, quería una broma nomás con respecto al día de reposo. Bueno, aquí le preguntaron a un bautista, predicador bautista, un sabatista, y le preguntaron si los bautistas guardan el día de reposo. Y el predicador le dijo: a Cristo vosotros han de haber, le dijo. Ahí me habló lengua, ahí Y saca el intérprete. Cuando de intérprete, pastor. alguien que interprete las lenguas. Una pregunta para respecto al contexto de Spurgeon. ¿Podrías darnos un contexto histórico de lo que pasaba con él? Porque sostenía la confesión de Londres, pero en la escatología era premilenial. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que también el desarrollo se estaba gestando de lo que era el dispensacionalismo, ¿qué podemos decir al respecto de Sí. eso, pastor? Bueno, no soy un experto en Spurgeon realmente, conozco, lo admiro mucho y he leído bastante, pero hay algunas cosas clave aquí. En primer lugar, Spurgeon no tenía nada que ver con el dispensacionalismo. Es decir, cuando él se enteró de esta visión de un rapto secreto y de la forma de interpretación, él lo rechazó de tal manera, como él lo hacía, irónicamente, diciendo, bueno, ya vamos a ver con qué cosa nueva van a salir estos días. Como diciendo, esto es una innovación, nunca nadie lo vio, pero ellos lo creen. Con respecto a su premilenarismo histórico, realmente lo era, es lo que creemos a través de ciertas cosas que él dice, como el esperar el cumplimiento escatológico de un reino para Israel y cosas así. Definitivamente no es algo en lo que él insistió demasiado. Hubieron otras cosas en las que él sí insistió. Pero es un tema que puede parecer sorprendente para algunos, el hecho de que él se haya quedado en una postura en la que realmente no es que hay muchísimos casos históricos para poder decir, mira, fue la gran mayoría, porque lo que hay en la historia del premilenarismo normalmente se lo ve como si fuera fanáticos con una visión incorrecta de ciertas cosas, y cuando alguien cita el premilenarismo histórico como diciendo, eso estuvo al principio en la historia, es cierto, pero nunca fue bien visto, porque era visto por gente que interpretaba la palabra de una manera completamente contraria a la gran tradición de lo que les llevaba a pensar y a entender la escatología de otra manera. Ahora, no podemos decir o usar esos términos para hablar del pasado, porque realmente sería anacrónico, pero no hay mucho más, y así como lo que hablamos ayer de los niños, hay algunas defensas que para Spurgeon eran ciertas, y ciertamente lo amamos y lo respetamos por eso. Él honraba la palabra y él creía que estaba en la verdad, y entonces eso nos hace amarlo más, aunque podemos decir con confianza, creo que podemos decir con confianza que en ese punto realmente él no estaba mirando lo que nosotros estamos considerando aquí con respecto a ese tipo de aplicación. El dispensacionalismo histórico, a diferencia del dispensacional, aunque miran las cosas de manera literal, como lo del milenio, por ejemplo, no es ni tiene la misma distinción de raíz de la iglesia e Israel como dos pueblos diferentes. Eso es algo completamente dispensacional. La visión que ellos tenían era que un remanente fiel que queda es el que va a recibir la herencia de esos 1000 años como Dios cumpliendo su promesa. Pero no es que ahí entonces eternamente hay dos pueblos. El pueblo que queda vivo y que va a recibir esa bendición lo recibe colectivamente, federalmente, en nombre de todo ese pueblo que fue rebelde y que se resistió a Dios, y lo recibe para que quede cumplido lo que se prometió, y luego empieza una eternidad donde no hay dos pueblos, donde no hay una distinción, donde todos viven como el pueblo de Dios. Entonces, hay algunas personas en el siglo XX que sostuvieron el premilenarismo histórico, hay algunos que lo siguen sosteniendo. Siempre se levanta como una opción, y tengo que ser sincero, cuando uno sale del dispensacionalismo, el premilenarismo histórico pareciera el primer lugar seguro al cual caer, porque tú dices, esto otro está loquísimo, ¿cómo puede ser que no haya Israel o la iglesia, que no se los pueda distinguir? Lo más parecido es, por lo menos ellos siguen creyendo que hay un milenio. Entonces pareciera que a veces se convierte en un paso. No digo que sea siempre el caso, pero es un paso. Pero cuando uno mira todos estos principios,
uno tiene que comenzar a cuestionar la manera en la que interpreta esos pasajes también. ¿Has leído respecto a, creo que es Fesco, ¿qué piensas? Creo que es Fesco que argumenta que la postura de Westminster y por lo tanto la nuestra alberga la posibilidad de sostener post a y premilenialismo histórico. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. No siempre estuve de acuerdo con eso. Creo que un premilenarista histórico podría sostener la confesión, pero esta es mi opinión personal. Creo que hay mucho conflicto de consistencia. Si tú crees que Cristo vuelve y que empieza un milenio y luego la resurrección, me parece que el paréntesis que se abre entre el regreso de Cristo y la resurrección es algo que no es naturalmente, vamos a usar esta expresión, naturalmente concebido en la forma en que la confesión lo presenta. Pareciera que el regreso de Cristo establece la resurrección y el juicio. Ahora, históricamente hablando, que es un tema importantísimo, una gran mayoría de los bautistas particulares pertenecían a movimientos políticos que interpretaban la escatología de manera futurista, y si ustedes leen tratados escatológicos, ellos creían que lo que ellos vivían era el cumplimiento final de lo que el libro de Apocalipsis dice. Ahora, nosotros hoy podemos decir, esos Hansel Knowles y otros lo interpretaban así, y podríamos decir, no estamos de acuerdo y creemos que estaban equivocados. Sin embargo, es la realidad histórica de lo que había. Creo que es una cosa muy conectada a la parte histórica. Así que creo que se puede confesar, pero creo, y otra vez es solo mi opinión, en que creo que eso es algo en lo que uno dice sí, pero el hecho de que no hayan confesado un espacio entre la venida y la resurrección, pareciera que naturalmente la venida de Cristo tiene que cerrar la resurrección y también el juicio final. Es lo que creo sobre eso con respecto a consistencia, pero lo que dice el pastor Héctor es ciertísimo, y es así demostrado por Fesco y por los escritos que hay de esos días, lo que creían sobre el anticristo, lo que creían sobre la gran ramera. De hecho, el principio de que el Papa es el anticristo, que algunos seguimos confesando, es un concepto conectado mucho a lo que ellos entendían. Sin embargo, nosotros trazamos la línea del tiempo y decimos, pero no era ese Papa, es el oficio papal, y hay razones por las que creemos eso. Nadie se ha presentado nunca como el vicario de Cristo, o nunca nadie se ha presentado en lugar de Cristo para su pueblo y sobre la conciencia del pueblo. Eso no es algo que hace ningún líder político, ni nadie tiene que tener la connotación religiosa, y específicamente de alguien sentado en ese trono romano. Entonces, es un tema amplísimo para tratarlo, pero la diferencia siempre es hermenéutica. Busquemos ser consistentes en los principios que conocemos y tratemos de ponerlos en práctica. Y nunca piensen eso que tú dices no es bíblico, porque quizás mientras tú dices eso, Spurgeon se para detrás tuyo y te, bueno, no sería muy grande, pero se para y te dice, ¿cómo que no es bíblico? Porque hombres como él y otros lo sostuvieron en la historia también. Así que hay que tener mucha sabiduría en la manera de conducirnos. Es fácil descalificarnos, es decir, lo que tú crees no es reformado. ¿De verdad? Es casi difícil decir que algo así no era sostenido por un reformado debido a toda la variación que había. No había un solo un solo criterio sobre ni escatología, ni siquiera en otras doctrinas también muy importantes. Y dejen de citar a Richard Bach.